Vamos a abrir nuestras Biblias Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esta carta a los Filipenses, una carta tan preciosa, se le conoce como la carta del gozo. Y mencionábamos que una carta, la carta del gozo, escrita desde la prisión. Y cuando preparábamos el tema, le titulamos Libertad en la prisión. Y en esta porción de las Escrituras que vamos a meditar, veremos un escenario muy difícil que tiene un paralelo espiritual. Un paralelo espiritual que es tan importante que nosotros lo tengamos en nuestra conciencia por la revelación que nos da aquí la palabra del Señor para nuestro caminar diario en esta vida tan preciosa a la que el Señor nos ha llamado, la vida cristiana. Y aquí el apóstol Pablo toca un tema, miren ustedes, un tema que de hace más de 2000 años atrás, que se escribió la carta, casi 2000 años atrás, pero con tan especial actualidad hoy día, por el tema que trata la carta, por el tema que trata el apóstol Pablo. Esta carta, a diferencia de las otras que escribe el apóstol Pablo, no es una carta que escribe dando algunas correcciones doctrinales como sus otras cartas pastorales y cartas, sus epístolas a las iglesias, sino que esta es una carta de ánimo que escribe a una iglesia hija a la que él como misionero había levantado en su segundo viaje misionero, junto con Lucas, Timoteo y Silas. Y una carta, voy a decir así,
una carta tan llena de amor fraternal, porque había un estrecho lazo entre los filipenses y el apóstol Pablo. Una carta de agradecimiento también, porque el apóstol Pablo aquí les dice a los filipenses que les agradecía por haber compartido con él sus dificultades económicas en ese momento, ya que esta iglesia, en esos momentos de crisis de Pablo, de dificultad del apóstol Pablo, esa iglesia participó económicamente con él, le envió para su sostén, ¿no? Y es más, envió misioneros de parte de su iglesia para que le sirvieran, le apoyaran a Pablo, ¿no? Si leen la carta en su casita, les motivo, ¿no? Van a ver ahí que él le dice: les vuelvo a enviar, ¿no? a este siervo tan especial que ha sido de gran utilidad para mi vida. Entonces, él les agradece, una carta de agradecimiento, pero una carta también tan magistral de una especial ministración, voy a decir así, y desafío para nosotros como creyentes. Vamos a ver ahorita, porque es muy profunda la carta, en ese párrafo, esa porción que hemos escogido, tenemos, como decimos por aquí, para ser dulce, ¿no? Con enseñanzas y revelaciones del apóstol Pablo, ¿no? Pero esta mañana permítanme guiarles en esta meditación y motivarles que ustedes sigan profundizando y deleitándose en esta preciosa carta, ya en sus casas, meditando de día y de noche, pensando en esto puro, santo, verdadero, que es la palabra del Señor. Les decía que toca un tema muy especial porque los filipenses estaban muy tristes, estaban contrariados, estaban tal vez confundidos por lo que estaba aconteciendo, porque el apóstol Pablo había sido encarcelado y había sido preso y estaba prisionero, en la prisión estaba en ese momento con deprimido. Entonces, permítame, hermano querido, decirle, no sé cómo podría explicar lo que siento en mi corazón. Permítame hacer mi mejor esfuerzo. La cárcel, la prisión, es un lugar muy difícil, muy difícil. Les comentaba que en una ocasión estuvimos predicando en la cárcel, ahí en el ambiente en el sector de Chonchocorito. Y un escenario muy difícil. Recuerdo que habíamos predicado, fue un tiempo muy especial del Señor. El Señor se movió de una manera muy especial en aquel lugar. Y hablábamos justamente, el tema que el Señor nos dio en aquel momento fue libertad en la prisión. Que hoy día vamos a meditar un poquito también acerca del tema. Pero en lo que íbamos saliendo ya de la cárcel, hay un lugar, no sé cómo le llaman, creo que bote, creo que le llaman, ¿no? Casi a la salida, son unos cuartitos muy pequeños, ¿no? No sé, serán pues de 1,5 metros, ¿no? Me alargo si son de 2 metros de ancho, digamos, ¿no? Tal vez son menos, y entran, no sé, unos 5, 6, 7, 8, 10, meten ahí, ¿no? Y están castigados en el bote. Y en lo que íbamos saliendo, les soy sincero, me ahogaba mi corazón, ¿no? Porque veía esa tristeza, madres que iban a visitar, ¿no? A sus hijos, esposas, ¿no? Y me impactó de una manera muy especial. Había una niña, más o menos un poquito más chica que mi hijita Yanae, ¿no? Y vi que salió del bote, ¿no? Un muchacho joven de unos 28 años, ¿no? Y le pasan su camisa, porque el calor era terrible, ¿no? 8 en un cuarto tan pequeño, y él se pone la camisa y iba caminando, acomodándose hacia donde su niña y su esposa, ¿no? Nosotros estamos esperando para salir, y yo soy sincero, casi me caigo de espalda, casi me pongo a llorar, ¿no? La niña lo ve a su papá y empieza a dar trampolines, ¿no? A hacer medias lunas, la niña, ¿no? Hacía medias lunas y llega donde su papá y le dice: papá, ¿viste? Aprendí a hacer medias lunas. Y su papá la abraza así: mi hijita, ¿no? Le quería poner otra carta tal vez para su niña. Y
Fue un escenario muy difícil. Muy difícil poder imaginar a ese padre, a esa esposa, a esa niña, ¿no? Aquel varón, con razón o sin razón, en aquel lugar, con toda seguridad, por lo que dice la palabra del Señor, que el enemigo vino para robar, matar y destruir, ¿no? Con su vida bastante afectada, bastante robada, ¿no? Destruida. Pero un escenario muy difícil. Y los filipenses estaban muy tristes porque sabían que Pablo estaba en las cárceles romanas. Y los comentaristas mencionan, la iglesia estaba muy golpeada, ¿no? Cuando llega la noticia de que Pablo estaba prisionero, ¿no? Inferíamos una inferencia, ¿no? Ya que hacen los teólogos. La iglesia apresaron a Pablo, está prisionero Pablo, está preso Pablo, no te puedo creer, ¿no? ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué lo uno? Porque empieza, cuando hay una adversidad, ¿no? Uno empieza a veces a preguntarse, ¿no? Y la iglesia de Filipo, los filipenses estaban muy contrariados, estaban muy tristes por lo que estaba aconteciendo con la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, qué tremendo, ¿no? Les escribe una carta poderosísima desde la prisión. Yo quiero que usted note lo que Pablo les dice, porque Pablo no estaba hablando, no sé, en el mejor momento de su vida, en lo más exitoso de su ministerio, estaba en el momento más difícil de su ministerio. ¿Sabe qué escribe en otras de sus cartas? Pablo dice: todos me han abandonado. Porque en ese tiempo el que andaba con Pablo podía quedar preso también. No era que yo fui y lo visito, no, los con altos pantalones eran los que estaban ahí, digamos, ¿no? Y el problema es que buscaban la vida de Pablo para que sea también muerto y crucificado, digamos, ¿no? Entonces el problema no era Michi, ¿no? Lo que se estaba dilucidando ahí era su vida o su muerte, ¿no? Que luego ya se ve en la tradición cristiana de que fue decapitado. Entonces el problema era real. Lo que enfrentaba Pablo no era sencillo, ¿no? Pero Pablo escribe y nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros. Escucha ahora, con ese preámbulo que acabamos de hacer, cuál era la actitud de Pablo desde la cárcel. Capítulo 4, verso 4, la palabra del Señor dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué tremenda lección, ¿verdad? Qué tremenda actitud aquí de este varón tan especial en las manos de Dios, este siervo de Dios. Estaba en medio de la adversidad, posiblemente con su vida peligrando, y él sabe qué les dice a sus hijos en la fe, a los filipenses, sabe qué les enseña y les dice: en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la contrariedad, en medio de todo el escenario contrario que ustedes puedan tener, en medio del desierto, en medio de la tormenta, regocíjense en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense. Y les estaba hablando con la autoridad de un padre espiritual que él era para ellos. No les estaba diciendo: el que quiera se regocije, y el que no, que llore nomás, échale con todo, digamos, ¿no? Está grave esto aquí, me parece que me cortan la cabeza, les encargo unas lagrimitas más. No. ¿Saben qué dice él? Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Les decía, esta carta es de tan y tan especial actualidad, porque hoy día el ser humano no experimenta una adversidad más grande, un problema más grande en la vida del ser humano, sin precedentes en la historia de la humanidad, como hoy en día, que este problema que el apóstol Pablo está mencionando. ¿Sabe qué dice él? Por nada estéis afanosos. Y les explicaba, el afán, ¿sabe qué es? La palabra que utiliza ahí en el original es lo contrario a la paz. Le está diciendo ahí, todo lo que quite tu paz, por nada estés así. Y les mencionaba yo y les decía,
hay que saberlo muy bien. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Aquí el Señor, nuestro Dios, estaba revelando una de las armas más letales del enemigo en contra de la iglesia, en contra del cristiano. ¿Sabe qué se llama esa arma? El afán. El ser humano como nunca antes se afana. El ser humano como nunca antes no tiene tiempo. El ser humano está tan afanado con los quehaceres de la vida que no tiene tiempo para vivir realmente la vida. El Señor les dice aquí a los filipenses por mano del apóstol Pablo, un siervo que no estaba, ¿sabe qué? Me impacta, me desafía. Lo que dice Pablo, mire cómo termina la carta. ¿Quién de nosotros podría decir así, verdad? ¿Quién podría llegar al momento y decir, ¿saben qué, amados hermanos? ¿Saben qué? Es un desafío. Como pastor, como líder, como persona, ¿saben? Leer estos versos del apóstol Pablo en semejantes momentos de adversidad, de angustia, de tristeza, de todos lo habían abandonado, pero él estaba dándole un secreto a la iglesia, que no solo fue para la iglesia de los filipenses, sino para cada uno de nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Pablo no te decía, mire, me sé la teoría, pero la práctica todavía me está faltando. Él enseñó de gozo en medio de la prisión, mi amado hermano. Él enseñó de gozo, Él enseñó de no afanarse, Él enseñó de paz en medio del momento más difícil, cuando su vida estaba peligrando y él podía perder su vida. Entonces le dice a los filipenses, quiero enseñarles de gozo, pero no cuando estoy a brinco. Quiero enseñarles de gozo en este momento en el que estoy realmente atribulado, realmente en problemas. He sabido estar, decía él, en abundancia, y he sabido estar también en necesidad. He sabido estar con muchos chiflines aquí en mi bolsillo que suenan, pero también he estado sin nada. Y en todo estoy agradecido al Señor, decía él. Por nada estéis afanosos, les dice a sus hijos. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero decirle algo, mi amado hermano. Es muy peligroso, es muy difícil, es muy riesgoso querer hacerlo de otra manera. Vivir la vida sin gozo y sin paz es muy difícil. Les voy a decir más, vivir la vida sin gozo y sin paz no vale la pena. ¿Sabe qué es lo primero que el enemigo roba? El gozo y la paz. Recuerdo en tiempos de intenso evangelismo con mi amada esposa, en los colegios y universidades de Bolivia, estuvimos por 5 años predicando. Había un drama que hacíamos con el equipo de jovencitos que nos apoyaba, que se llamaba El Ladrón de la Alegría, se llamaba, ¿no? Y tenía que ver con el gozo. Y había una dramatización de cómo había un niño, ¿no? Un niñito que estaba con su alegría, ¿no? Era un muñequito con su alegría, representaba su alegría, y de repente venía uno vestido de diablo y le robaba su gozo, le robaba su alegría, le robaba su paz. Luego de todo ese escenario nosotros hacíamos una predicación diciéndoles que el Señor
nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué tan especial es, qué tan importante es este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Señor dijo? Se llama el fruto brújula, si usted quiere. ¿Ah? Porque dice la palabra del Señor: busca la paz y síguela. El otro día quedaba muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo se dice? Voceros, ¿no?, de las organizaciones mundiales de la salud mencionan y dicen: qué tremendo número, ¿no? Arriba del 90% de las enfermedades son producidas por la ansiedad, por el estrés. 90% de las enfermedades. ¿Sabe qué está queriendo decir? El que no tiene paz va camino a enfermarse. El que no tiene gozo en su corazón va camino a enfermarse. Cuando el enemigo, por eso es tan revelador, por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice a sus hijos: regocijaos en el Señor siempre. No permitan que el enemigo les robe el gozo y les robe la paz. Por ahí va a empezar solamente. El principio de todo lo que podrá hacer después. Entonces, mi amado hermano, usted encienda sirenas en su vida cuando esté perdiendo el gozo y cuando esté perdiendo la paz. Usted se vea sin gozo y sin paz, acongojado, atribulado, afanado, que haya acontecido, patidifuso. No sé en qué idioma le puedo decir. Encienda las alarmas. Es solo el principio de la destrucción. Es el principio de lo que el enemigo está planeando hacer en contra de su vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: no hay alternativa. No les doy, si quieren se regocijan y si no quieren, no. Él dice categóricamente, dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y le dice: otra vez os digo, regocijaos. Luego le pone intensidad a la nota y dice: por nada. Qué tremendo, ¿verdad? Son expresiones totales, exclusivas, quiere decir, excluyentes, perdón. Todo, nada. Siempre. Y él dice: por nada estéis afanosos. Nada. ¿Por esto me puedo afanar? No. ¿Por el ministerio me puedo afanar? No. ¿Por esto otro me puedo afanar? No. ¿Por ir a no? ¿Por mis hijos? No. ¿Por mi esposa? No. Por nada te puedes afanar. Porque el afán es lo contrario. La palabra original es lo contrario de la paz. Porque te está diciendo: lo que te quite tu paz, ya puedes empezar a reprender sin temor. No es de Dios. Cuando alguien viene a quitarte tu paz, ya sabes que no está viniendo de Dios. Si no te dice: por nada estéis afanosos. Y empieza a dar: ahora, ¿y cómo le hago, pues, pastor? El problema, porque yo tengo, es como para que tiemblen la choquizuela, como para que me apañe, digamos, ¿no? No es permiche mi problema. Mi problema es problema con pedigrí. Es de los problemas, pues, originales, digamos, ¿no? ¿Ah? Otra cosa, que usted esté en mis zapatos, estuviera desmayado, porque pasa, yo soy fuerte. Lo que dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. Regocijaos en el Señor siempre. Mire lo que voy a mencionar ahora en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Permítame hacer los primeros tres que hemos estudiado al principio de la iglesia. Ya vamos a volver a recordarlos. Es muy importante. ¿Sabe por qué?
Porque son los pilares de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Hermano querido, ¿cómo me puedo... Déjeme hacer este intento de explicar esto. ¿Sabe qué? Es extremadamente peligroso, inadecuado, inapropiado, querer vivir la vida cristiana sin el gozo y sin la paz. Se lo voy a decir por qué. ¿Qué pasa, no? El hombre del mundo, ¿no? ¿El qué hace? ¿Cómo se desacelera? ¿No? ¿Cómo él se le pone un memoralito? Obviamente, está de ir para abajo, ¿no? Pero atenuado, digamos, ¿no? El hombre del mundo, ¿no? Hombre o mujer del mundo, busca otras alternativas para entrar en desacelerarse, desestresarse por ahí. ¿Ah? Unos se van a beber. ¿Esa es la solución? No, trae más destrucción. Primero beben una vez al mes, después beben una vez por semana, después ya echan todos los días, después son alcohólicos, después es droga, después va amarrando y amarrando y amarrando. ¿Por qué? Porque hay esa ansiedad, ese afán, ese estrés, ese todo que hay en su corazón, trata de liberarlo por algún lugar. Algunos hasta el fútbol, ¿no? Van al estadio, dicen los psicólogos, vayan al estadio, para que un ratito se libere, digamos, ¿no? Y usted ve ahí a gritos, y capaz de tirarle, ¿no? Uno mira ahí. ¿Qué se fumó digamos? Claro, parece de otro planeta, digamos, ¿no? Totalmente descontrolado, digamos, ¿no? Que era gravísimo, ¿no? La palabra del Señor, miren, no estoy diciendo lo que no es bíblico. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, quiere decir pleito, separación, hay destrucción. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor no dice, usted deje de hacer todo esto y no haga nada, le va a ir bien. No, se va a enfermar. Porque si usted no cambia lo falso, eso que le daba el mundo, lo efímero, lo mentiroso del mundo, que la bebida, el trago que vas a disfrutar de tu juventud, que no sé, mentiras del diablo, cadenas, yugos, opresiones, posesiones satánicas vienen por todo ese camino de podredumbre. Pero si usted se quiere venir y dejar todo eso y hacer nada, este es el problema. Porque sus estados de ansiedad van a entrar terriblemente en su vida. Por eso dice la palabra del Señor, no se embriague con vino, sea lleno del Espíritu Santo. No dice, no se embriague con vino y no haga nada. No, usted no se embriague con vino. No se dedique a los placeres de la carne. Pero usted va a tener que llenar eso con el fruto del Espíritu. Si no, entrará en terribles escenarios en momentos de problemas. Cuando hayan problemas, otro que no es cristiano dirá, pues, oye, yo pago, no paso por debajo, paso por la izquierda, paso por la derecha, paso por la... Tiene sus alternativas en su cabeza. Pero el que es creyente no quiere hacer eso y tampoco confía en Dios, queda desmayado, ¿no? No confía ni en uno ni en el otro. Pero usted, aquí lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que ahora sí voy a dar la vuelta de aterrizaje, lo que el Señor está diciendo, mis amados hermanos, es muy bien. El mundo hoy día, mire lo que voy a decir, el enemigo, voy a decir así, el enemigo tratará de llenarte de afán. El enemigo tratará de quitarte tu paz. ¿Desde cuándo? Desde niño. A un niño es facilingo quitarle su paz. ¡Facilingo! ¿Quieren que le diga cómo? Peléese.
y va a ver cómo queda el niño. No cheque con su paz, no cheque con su gozo. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Lo primero que pasa cuando dos padres se pelean, confrontan, lo primero que se afecta es la paz y el gozo en sus hijos. Quisiera que me muestre un hijo que venga y diga, estoy contento. ¿Por qué estás contento? A ver, se pelearon mi padre. No, y eso le dicen que había uno, ¿no? Que está contento porque se pelearon. Y cuando no se hablan, le pido al uno, le pido al otro, los dos me dan, y ya ni la plata de uno. Es muy fácil para el enemigo robar el gozo y la paz. Cuando no entendemos su importancia. ¿Saben qué? Hay estadísticas muy fuertes con los cristianos. Estadísticas muy fuertes de que los cristianos caminan sin gozo y sin paz. Llorando en los rincones. No digo que usted no llore, pero si se queda llorando quiere decir que no confía en Dios. Usted puede ir y llorar todo lo que quiera llorar, pero sí, usted consolado por Dios se levantará y dejará de llorar. Si no, usted no dejó que Dios lo consuele y siguió llorando. Y tal vez ya encontró un justificativo para vivir así, para autocompadecerse. ¿Qué es lo que Pablo estaba enseñándole a sus hijos, a los filipenses? Estaba enseñando, ¿saben qué? Estoy en la cárcel. Quiero enseñarles hoy de gozo y de paz. Y les dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego. ¿Saben qué? Voy a decir esto. Luego vamos a entrar más profundamente los próximos domingos en estos temas de la oración y de la búsqueda del Señor. Creo que estamos aquí en una edad importante para ir aprendiéndolo con mayor intensidad. ¿Sabe qué dicen los profetas? En tu presencia y plenitud de gozo. Lo que Pablo le estaba enseñando, les decía, ¿sabe qué? Estoy en problemas terribles, pero yo entro a la presencia de Dios temblando, porque el enemigo te dice, no hay esperanza, mira este problema, no hay solución, ni idea, no hay por dónde salir, está listo, ¿no? A los estudiantes, miren, ¿cómo es? Para hacer un ejemplo, ¿no? Da un examen, ¿no? Depende del examen para que apruebe. El curso, ¿no? Si no se queda, cuarto medio. Mira, nublado el examen. Ya estudiado, digamos, ¿no? Y sale de ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué puse en esa? No, pusiste esta cosa. No, yo creo que puse. No, empieza un tormento. ¿Me estoy explicando lo que voy diciendo? Le pelaste, no, te quedaste. Imagínate a tu padre cuando le diga, papá, no voy a salir bachiller. Oye, que le diga algo a tu mamá, se puede infartar, te estoy avisando, ¿no? Así es el enemigo, ¿no? Te pone el escenario y todos los problemas que pueden haber colaterales en el escenario, te los magnifica para atormentarte. ¿Ah? Yo sé que usted está pensando en su problema. Te pide diablo, con que diablo, ¿no? Ahora sí te descubrí, digamos, ¿no? Y eso es lo bueno, que usted lo descubra. Pero no se quede dando vueltas en el desierto. Haga lo que dice la palabra del Señor que usted tiene que hacer. ¿Y sabe qué dice que tiene que hacer? Si usted está ahí acongojado, afanado, deprimido, estresado, entre a la presencia de Dios. Cuando pase un día y usted no entre, el estrés será mayor. 2 días, 3 días, el estrés será mayor. ¿Y sabe qué es lo que pasa, mi amado hermano? Se empiezan a complicar los siguientes frutos del Espíritu. Complicar quiero decir a apagar en nuestra vida. Primero usted va a ver a alguien que está afanado, no tiene gozo. 2, no tiene paz. 3, no tiene paciencia. A ver, crúcesele.
Siempre usted tiene que andar, cuando alguien no tiene gozo y no tiene paz, a 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque a donde alcanza el chute, lo va a chutear. Todos hay que sacarle los perritos, los gatitos, todos de alrededor, mi hermano. Porque si no, el que pasa lleva. Porque no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. Y después ya empiezan los otros frutos, ¿no? Benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es un poquito largo, pero lo vamos a ir explicando para que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué es tan importante ese termómetro en mi vida? No debo descuidarlo. Esposos, mírense, ¿no? El esposo, la esposa, ¿no? Pero no es que ese tiempo es un llanto, ¿no? Oye, te veo sin paz, sin gozo, no te me acerques, te digo, el pastor, no, miren, ¿no? Si ve que su pareja se está complicando su gozo y su paz, ayúdela a entrar a la presencia o ayúdela a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo lo va a ayudar? Tempranito usted echa llave. Y se sale del cuarto. No salí de ahí hasta que no oré. Y a trabajar. Porque si no, los problemas van a acrecentarse. Voy a puntualizar. ¿Cómo yo mantengo el gozo? Estando en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Pastor, explíqueme por favor, ¿qué significa? Dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos: usted apártese solo. Hay oraciones en grupo y hay oración solo, hay oración caminando, hay diferente. Y la palabra del Señor le da ruegos, peticiones, intercesión. Hay varias que en un momento lo vamos a mirar puntualizado. Ahí en Timoteo les explica palmo a palmo Pablo a su hijo Timoteo. ¿Está bien? Los tipos de oración es importante. Pero esta oración del gozo es una oración que hay que entrar al lugar santísimo. El que no entra al lugar santísimo no puede decir: el gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero el que entra a su presencia, el que cerrara su puerta, solito en un lugar donde ha elegido, en la casa del Señor, ahí solito con el Señor, usted entra en su presencia. Y cuando viene su presencia, dice la palabra del Señor, esto es sobrenatural, viene gozo del Señor. Un gozo sobrenatural y le da fortaleza, lo fortalece, no sé cómo decirle en inglés, empowered, lo empodera, quiere decir, ¿no? Lo empodera, salga usted de ahí, ¡oh! Así como cuando salía, dice que Moisés era figura de lo que había de venir. Moisés dice que bajaba del monte y resplandecía su rostro, todos no lo podían presencia de Dios fortalecía la vida de Moisés. En su presencia y plenitud de gozo. Si usted está triste, eso, ¿no? Le aconsejo entrar a la presencia de Dios. Miren, me puedo pasar yo aquí el año entero orando por usted, reprende espíritu de tristeza, de estrés, de 4, es 5, es 6, me ponen 1 millón, es 1 millón, digamos, ¿no? Nada. Naranja, Fanta. Usted va a necesitar entrar en la presencia de Dios. Como decía alguien, solitamente. Solito, en la presencia del Señor. Llorar y buscar de Dios. Y entonces viene, ¿sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay que entrar ahí al lugar santísimo, ahí derrámese, ahí llore y deje que el Señor lo consuele. Si no, no salga. No salga, porque si no va a salir peor. Usted entre y deje que el Señor le consuele, si no va a salir llorando. Va a seguir llorando. ¿Qué pasa, hermano? Estoy sufre. No sé ya qué hacer. Le dice de todo. No sé qué pasa. Bueno, escucha, Señor. Ya son quejas. Pero cuando usted entra en la presencia del Señor y el Señor lo consuela, usted se levanta
fortalecido, puede venir Goliat y no pasa nada. Y mire qué interesante. Con esto te dice, luego de ese gozo, el gozo, escuche bien, el gozo se tiene que mantener con la paz. La paz. Y dice la palabra del Señor que la paz se puede comprometer por mis pensamientos. Por eso dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, usted lo ve el problema, ve todo y tiene paz, pero no es irresponsable. No, ya no hay ni bueno. ¿Por qué viene a trabajar? El Señor se está encargando de todo. A ver, vaya a dar examen y el Señor se lo estudie. No es así. Usted va a tener que trabajar, usted va a tener que estudiar, usted va a tener que hacer lo que tiene que hacer, pero usted ya va a ir confiado de que Dios está en control, que usted está haciendo lo que tiene que hacer, lo que el Señor le ha dicho que tiene que hacer ahí en su palabra. Por eso que hermoso, ¿no? Que Pablo no era regocíjense, tengan paz, y yo tengo por qué sufrir, digamos, ¿no? No. ¿Sabe qué les dice él? Quiero que lo que yo les enseñé, lo que oyeron de mí y lo que vieron de mí. Qué hermoso, ¿no? Que te oigan, que vos enseñé, que te oigan, pero que digan también, oye, no solamente enseña, también lo vive. Por eso dice él, y lo que visteis en mí, esto haced. Les enseñé, me oyeron y me vieron. No es Michi maestro, digamos, ¿no? Que solo se sabe la teoría. ¿Qué nivel de Pablito, no? Eso tenemos que aspirar, amados hermanos. Que nosotros podamos enseñar a otros, predicar a otros, pero decirle, oye, mira lo que te dije, ¿lo quieres? Y mira, no pases a ti, pues no, parecido. Es que es haciendo lo que quería decir el apóstol Pablo. No es nomás escuchando la teoría, no. Es haciendo lo que viste, lo que oíste y lo que visteis en mí. Eso es. Por ahí está la cosa. Es obedeciendo lo que dice el Señor que tenemos que hacer para ver su gloria. Entonces dice la palabra del Señor, hay que tener cuidado con esta mente. Por eso dice, Él le dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, en esto pensar. ¿Por qué, mi amado hermano? Por esto voy a aterrizar. No quiero quedarme sin esa partecita, que lo sepan, porque es una herramienta muy efectiva del enemigo en contra del pueblo cristiano. ¿Sabe qué pasa? Hay gente que piensa que puede pensar lo que le da la gana. Hay gente que puede pensar en pornografía, en fornicación, en adulterio, en mentira, en venganza, en robo, en todo eso. Cree que puede pensar y que después él va a seleccionar los pensamientos. No, déjenme decirle que no. El que le da voluntariamente cabida para que el enemigo le meta pornografía, lascivia, inmundicia, toda esa basura, el enemigo va a también mandar otros virus con esa basura. ¿Saben qué hacemos nosotros en las empresas? Yo soy ingeniero de sistemas, ustedes saben. ¿Saben qué hacemos en las empresas? Ponemos firewalls para que no puedan entrar a ninguna página pornográfica. ¿Saben por qué? Porque están llenas de virus. Cuando alguien entra a esas páginas, nos infecta la red de la empresa y nos trae problemas terribles. Hay que decir, reinstalar todos los equipos, es un terror de terror. Esto a veces una semana de día y de noche peleando conmigo. Igualito es aquí en la cabeza. El enemigo no solamente manda las imágenes pornográficas que ya son destructivas, sino que manda también mensajes satánicos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mensajes satánicos. Estoy hablando de atormentar, poseer. Es el terror. Entonces no es nomás que se va a poner a jugar, yo miro esto no quiero, esto sí no. Usted, por acá da chance, entra el virus también a la cabeza. Y cuando uno ya quiere pensar bien, quiere pensar con fe, quiere poner el escudo,
no levanta la mano para poner el escudo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, usted piense en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. ¿Sabe de qué está hablando la palabra del Señor? De esta preciosa palabra, es pura, justa, de buen nombre, amable, perfecta. En esto piense, mi amado hermano, y la paz de Dios le guardará. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. A no ser tan solo oidores, Señor, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros decir, Señor, como tu siervo, el apóstol Pablo, lo que aprendisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí. Padre, que podemos tener ese desafío, Señor, de vivir, Señor. Que podamos, Señor, enseñar a nuestros hijos, Señor, en medio de la tribulación, de la angustia, de los problemas, Señor, poder mostrarles que se puede vivir con paz en medio de la tormenta. Padre amado, ayúdanos a entender, Señor amado, que hay prisiones más terribles que la misma cárcel, que son prisiones que están en el corazón, Señor. Hay almas que están aprisionadas, que están encarceladas. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a hacer luz, Señor, para poder, Señor, llevar tu poderosa palabra, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, Señor amado, en nosotros, Dios, para que se abran los cerrojos de las cárceles, Señor amado. Que toda la gente que vemos, Señor, que está prisionera, Señor amado, sin gozo, sin paz, Señor, sin tranquilidad en sus vidas, sufriendo lo indecible, Señor amado, sin descanso ni día ni noche, Señor, en prisiones espirituales. Padre, ayúdanos a llevar la libertad que nos has mandado llevar, Señor. Libertad que esté en tu palabra, Señor. Por eso queremos predicar y llevarla, Señor amado, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, bendigo tu pueblo, Señor amado. Y te suplico, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Cuide estos corazones y que esta paz, Señor amado, enamore, Señor, a tu pueblo y lo vuelva a traer, Señor, a tu presencia, Señor, cada día, Señor, en búsqueda de esta paz y de este gozo, Señor, que solo tú puedes dar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga ricamente, bendiga a su hermano que está a su lado y regocíjese en el Señor siempre.